en San Juan, capítulo 12, versículo 44 en adelante. Bendito sea Dios. Juan, capítulo 12, versículo 44. Bendito sea Dios. Aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. Mi alma bendice tu gloria para siempre. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bien. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Glorifícate, Señor. Tus palabras son santas y benditas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bien, aquí como podemos leer en la palabra, dice el Señor Jesús que Él clamó y dijo: el que me ve a mí, ve al que me envió. Y el que cree en mí, cree en el que me envió. Bendito sea Dios. Dijo el Señor Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tiniebla. Bendito sea Dios. El que cree, el que no recibe mi palabra, dijo Él, bendito sea Dios, y no la guarda, Él no lo juzga, porque Él no ha venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea Dios. Y dice la palabra también que el que lo rechaza y rechaza su palabra, ya tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, dijo Él. Esa palabra lo juzgará en el día postrero, en el último día. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús, bendito sea Dios, habla y dice: el que cree en mí, cree en el que me envió? Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1, capítulo 1, versículo 1, que en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros aquí en la tierra. Jesucristo era el primogénito de toda la creación. Bendito sea Dios. Y vino aquí a la tierra y se ciñó a Dios en todo, y glorificó a Dios en todo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y obedeció a Dios en todo lo que Él ordenó. Y toda la gloria del Padre estaba en el Hijo, porque Él vino a hacer la voluntad de Dios. Por eso Él dijo: el que cree en mí, cree en el que me envió. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué dijo el Señor Jesús: yo, Jesús, la luz, he venido al mundo? Jesucristo era el principio de toda la creación. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Él vino a este mundo a alumbrar a todo el que está en tiniebla. Usted que está ahí, querido amigo, y está en pecado, usted está en tiniebla. Es necesario que usted se alumbre con la luz de Cristo. Acepte a Cristo. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Usted está ahí, usted está en pecado, usted está en pecado, usted está muerto, usted está en tiniebla. Es necesario que usted venga a Cristo y lo acepte como único y suficiente Salvador. Y la luz de Cristo lo alumbre. Bendito sea Dios. A eso Él vino, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Es necesario que usted lo acepte. He aquí tiempo aceptable, dice el Señor, tiempo de gracia. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Jesús no juzga al que no guarda su palabra? Bendito sea Dios.
Jesucristo no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted que está ahí, que está en pecado, hermano, usted viene a Cristo, él no lo juzga. Jesucristo vino a salvar al mundo, no para juzgar al mundo. Por eso es necesario que usted venga y acepte a Cristo como único y suficiente Salvador. Porque usted puede estar ahí, usted en pecado, está en tiniebla, él no lo juzga. Usted puede venir con todos sus pecados y usted arrepentido lo acepta y se lava en su sangre y él lo perdona. Él tiene misericordia. Dice la palabra de Dios que por él por todos murió. Por eso es necesario que usted lo acepte. Acepte el sacrificio que él hizo por todos en la cruz. Acepte a Cristo hoy. Es tiempo aceptable, dice el Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Es necesario que todos aceptemos ese Salvador que Dios envió para salvar nuestras almas. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acéptelo y viva para Él, vive en obediencia, vive en santidad para Él. Bendito sea Dios. Inmediatamente usted acepta a Cristo. Hay una promesa, querido amigo, para usted. Hay una promesa preciosa, querido amigo. Dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea Dios. Inmediatamente usted acepta a Cristo. La mano de Dios se extenderá para salvar su familia, para salvar su esposa, su esposo, para salvar su hermano, su hijo, para salvar su madre. El Espíritu Santo obrará y se lo salvará. Bendito sea Dios. Esa es la promesa que tiene el Señor para los que se arrepienten de sus pecados y viven para Él, viven en santidad. Dice la palabra de Dios que no es por obra. Usted no es salvo porque usted le dé un plato de arroz al vecino, le dé un poloché al vecino. Todo eso es bueno, todo es agradable ante Dios. Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Eso es verdad. Pero no es por eso que usted entra al reino de los cielos. No es por obra, para que nadie se gloríe. Es por aceptar a Cristo. Y usted se lava en esa sangre inocente que Él vertió en la cruz del Calvario. Es necesario que usted lo acepte. Es aquí tiempo aceptable, dice el Señor. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero, si al final perdiere su alma. Hermano, usted que está ahí, usted puede tener, mire, los millones, todos los millones del mundo. ¿Y de qué le vale a usted tener todos los millones si al final, cuando usted se muere, si usted va al mundo de tinieblas por no aceptar a Cristo? ¿De qué le vale a usted vivir una vida aquí en la tierra conforme a su propia concupiscencia? ¿De qué le vale a usted tener todos los millones del mundo y al final usted perdiere su alma? ¿De qué le vale a usted? Es necesario que usted acepte a Cristo como único y suficiente Salvador y vive en obediencia y en santidad para Él, apartado del mundo, apartado de este mundo corrompido. Cristo viene, Cristo, el fin se acerca, ya todo está cumplido. Todo está cumplido. Los juicios de Dios caerán sobre esta tierra impía, esta tierra corrompida. Ya la justicia de Dios demanda juicio. La justicia de Dios demanda juicio. El hombre ha corrompido la tierra completa por su maldad y su depravación. Ya Dios no aguanta más injusticia en este mundo. Es necesario que usted acepte a Cristo y se salve. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Por el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. He aquí un pequeño testimonio del regalo que Dios tiene para los que aceptan su nombre. Cuando yo me convertí, bendito sea Dios, en mi familia no había nadie convertido. Nadie, estábamos perdidos, todos rumbo a la eterna condenación. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor tuvo misericordia de mí, me salvó. Inmediatamente yo empecé
a interceder por mi familia. Y recordándole al Señor su promesa. Señor, mira, tú no puedes fallar. Serás salvo tú y tu casa, Señor. Salva a mi familia, ten misericordia de ellos, Señor, también. Inmediatamente el Señor obró. La primera que se convirtió fue mi hermana. El Señor tuvo misericordia de ella y la salvó. Y ahora le sirve al Señor, gracias a Dios. Bendito sea Dios. La segunda fue mi mamá. Bendito sea Dios. Ahora le sirve al Señor, una sierva de Dios. Yo todos los días le predicaba la palabra y el Espíritu Santo haciendo la obra en ella, haciendo la obra. Bendito sea Dios. Es una promesa que tiene el Señor. El Señor solamente necesita un solo en una familia que se convierta para Él manifestar esa promesa. Si usted quiere un familiar y un hijo que está perdido, está rebelde, por ahí no tiene salvación, acepte a Cristo que Él se lo salvará. Pero es necesario que usted viva en obediencia para Él, apartado del mundo. Bendito sea Dios. Es aquí tiempo aceptable, dice el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué pasa con lo que